Hola a todos, bienvenidos a este tutorial. Es un tutorial básico de audio, es un tutorial donde vamos a enseñar las partes de la consola, para qué sirven cada una de las partes, y todo es con el fin de sacarles el máximo provecho a toda la consola, ¿verdad? Esta consola es una consola muy estándar, es una consola muy comercial. Este video no es con fines comerciales, sino que es con fines de que ustedes pues puedan aprender más aún de todo lo que tenga que ver con los equipos de audio. Ok, esta consola tiene 6 entradas de XLR o 6 entradas mono y 4 entradas estéreo. También tiene lo que son dos auxiliares pre-fader, uno post-fader, un ecualizador en borda para un ecualizador interno. Vamos a ver más adelante cada uno de estos aspectos, cada una de estas partes, y vamos a ver para qué sirven. Como les comentaba, esta consola tiene 6 canales de entrada o 6 canales de XLR, ¿verdad? Monos. Estos canales de aquí, el XLR siempre va a ser balanceado, ¿verdad? Pin 2 positivo, pin 3 negativo y pin 1 tierra. Ya vamos a ver cuándo cambia y por qué cambia y cómo se utiliza y por qué es. Ok, aquí esta consola también tiene 6 entradas balanceadas. Son balanceadas o desbalanceadas las de un cuarto. Recordémonos de que no es lo mismo balanceado a estéreo ni desbalanceado a mono. No son lo mismo. Esta consola también tiene un botón Low Cut, que este sirve para hacer un corte de graves a 75 Hz. Viéndolo gráficamente en un programa de grabación, ¿verdad? Para verlo de una forma más visual, esto funcionaría de esta forma, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros 75, 70, 75 dB, 75 Hz, perdón, a 24 dB, ¿verdad? Como la consola tiene 18 dB por octava, más o menos algo así es que se vería, ¿verdad? Muchas consolas traen a 70, otras lo traen a 80, ¿verdad? Algunas he visto que lo traen a 60, ¿verdad? Otras lo traen a 90, a 100, otras lo traen de forma variable. Esto va a ser muy independientemente de la marca de la consola y las especificaciones de la misma, ¿verdad? Siempre pues eso, a qué frecuencia, a qué punto de frecuencia viene el corte, lo vamos a ver a la par del botón, ¿verdad? En este caso es 75 Hz, otras como le digo pues va a variar la cantidad, ¿verdad? Ok, esto nos va a servir cuando no queremos que nos haga feedback el instrumento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos este botón afuera, vamos a dejar pasar todos los graves. Pero cuando este botón está activado, pues como bien vemos en la gráfica, vamos a hacer de que se corten todos los graves. Entonces vamos a impedir de que todo lo que son las frecuencias graves pues lleguen a los micrófonos, y así pues vamos a evitar un feedback de graves. Ok, nosotros aquí tenemos lo que es la ganancia, botón de ganancia, ¿verdad? Si lo tenemos para acá, ¿verdad? Como aquí el indicador hacia esta parte de acá totalmente cerrado, significa que no estamos preamplificando absolutamente nada. Ahora, y conforme vamos levantando, vamos a ir abriendo lo que es la ganancia. ¿Verdad? Lo mejor es no pasar, digámoslo así, de este punto, de un 75%. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos empieza a meter bastante ruido, o bastante comúnmente conocido como el hiss, que es un ruidito de fondo que se escucha como y eso sucede porque abrimos mucho la ganancia, y muchas veces es porque el instrumento o el micrófono tiene muy poco volumen internamente, y aquí le tenemos que dar bastante volumen para que pues, se pueda amplificar. Lo mejor es pues tenerlo allá a un nivel intermedio, igual aquí un nivel intermedio, para que entonces ya pues no tengamos ninguna saturación por ningún lado, ¿verdad? Vamos a la siguiente página. Ok, esta consola en particular tiene un compresor. Algunas consolas lo tienen ya por canal, otras no lo tienen, otras tenemos que utilizar un compresor externo. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza. Ahora aquí tenemos un ecualizador, ¿verdad? Que tiene altos a 12 kHz, los medios. Vemos de que esta consola tiene dos botones para la sección de medios. Una que es la frecuencia, ¿verdad? Donde seleccionamos la frecuencia a partir de 100 Hz, me parece, hacia 2 kHz. Nosotros movemos este botón y vamos a ir seleccionando qué frecuencia, y esta que va a ser la ganancia. Igual tenemos para graves, ¿verdad? Tenemos igual que el área de altos, ¿verdad? Solamente la frecuencia.
verá, la frecuencia ya es fija, verá, para altos es 12 kHz, para graves es 80 Hz. Veamos el programa. Ok, vamos a hacerlo con esta banda de acá. Vamos a seleccionar 80 Hz para simular lo que hace la banda de graves. Aquí estamos, ¿ven? Subimos o bajamos, ¿verdad? No tenemos muchas posibilidades. Algo que traen algunas consolas muy profesionales es el ancho de banda. Ahorita vamos a tocar un poquito eso nada más para que lo sepan qué es, ¿verdad? Pero quiero que observen esta parte de acá. Se van a dar cuenta de que se empieza a hacer como una montaña con más pico, ¿verdad? O si no, una montaña pues un poquito más abarcante. ¿Qué significa esto? De que esta montaña de aquí nos va a abarcar, vamos a quitar esto acá, nos va a abarcar todo este rango de frecuencias. Mientras más lo abramos, más vamos a abarcar. Y mientras más cerrado esté, vamos a ser más específicos en esta frecuencia. Mucho ojo, esta consola de acá no lo tiene. Esta solamente nos da lo que es la ganancia. No tiene lo que es esto, el ancho de Q. ¿Verdad? Aquí solamente nos da la ganancia positiva o negativamente. ¿Verdad? Igual sucede para lo que es el área de los 12 kHz. Para los altos, para esta área de acá. ¿Verdad? Sucede exactamente lo mismo. ¿Verdad? ¿Cuál es el ancho de banda que ya viene en estas consolas? O la Q. Eso lo vamos a ver en el manual. Ahí tiene que decir cuál va a ser este valor. ¿Verdad? Pero ahorita no nos preocupemos, ¿verdad? Nuestra consola, esta consola específicamente, solo trae lo que es para altos y graves. Solamente es el volumen, ¿verdad? Positivo, negativo, ¿verdad? Para altos y graves, ¿verdad? Ahora para la sección de medios vemos que tiene dos botones. Uno que es la ganancia y otro que es la frecuencia. Ahí sí tenemos la posibilidad, por ejemplo, de escoger esto. Vamos a agarrar esta frecuencia de acá. Tenemos este botón que es la ganancia, específicamente la ganancia de vez, que es este de acá, menos 15 a más 15 grados, más 15 decibeles, perdón, más 15 y menos 15, ¿verdad? Ahí está menos 15. Y el otro botón, ¿qué es lo que hace? Va a arrastrar la frecuencia. Si nos damos cuenta, dice desde 100 Hz hasta aproximadamente 2 kHz. Entonces es aquí donde yo puedo agarrar desde 100 Hz, ¿verdad? Desde 100 Hz hasta 2 kHz. ¿Qué puedo hacer con eso? Por ejemplo, con esto me puede servir cuando yo quiero tener el ataque del bombo, por ejemplo, que se escuche más la patada. Entonces yo le puedo subir esta frecuencia, ¿verdad? O si por ejemplo tengo algún feedback, puede ser en algún micrófono, que muchas veces puede ser en 800 Hz para el monitor. Entonces aquí pues se le va a dar negativamente, ¿verdad? O puede ser que tenga alguna guitarra, ¿verdad? Que quiera realzar un poquito más, la quiero un poquito más mediosa, ¿verdad? Entonces pues para eso me puede servir, ¿verdad? Me puede servir para muchas funciones el tener una frecuencia totalmente seleccionable, ¿verdad? Y la ganancia, ¿verdad? Eso ya es muy el trabajo de cada quien, ¿verdad? Que es lo que quiere lograr, pero eso es lo que gráficamente lo que hacen estos cuatro botones de acá. Vamos a la siguiente. Auxiliar. Ok, aquí tenemos tres botones para el área de auxiliar. Uno que definitivamente nos damos cuenta que no tiene un botón, ¿verdad? Otro que tiene un botón. Muchas veces dice pre-fader o post-faders, ¿verdad? En este caso dice pre-fader, que significa que nuestro botón, que nuestro auxiliar 2 va a ser pre-fader cuando este botón esté seleccionado. ¿Qué es pre-fader? Significa de que la ganancia que le estemos enviando a este monitor va a ser dependiente de la posición del fader. Significa que si nuestro fader está en 0,
hablemos de este 0 de acá, y este también está en 0, vamos a enviar esta cantidad de volumen, ¿verdad? Cuando está en pre-fader. Si bajamos el fader, no va a pasar nada, ¿verdad? Va a seguir el mismo volumen. ¿Qué sucede cuando está en post-fader? Cuando está en post-fader, aunque nosotros tengamos este botón en 0, pero este fader está en infinito, no se va a escuchar nada. ¿Por qué? Porque va a ser totalmente dependiente de la posición del fader. Por eso es pre-fader o post-fader, ¿verdad? El nivel de volumen va a ser dependiente de dónde está el fader. Cuando eso es post-fader, cuando es pre-fader, va a ser totalmente independiente. ¿Qué sucede para este caso de aquí? El que no tiene nada, vamos a asumir que es pre-fader. Cuando no tiene nada, es pre-fader. A menos que diga lo contrario en el master. Pero en este caso, pues aquí dice pre-fader o post-fader, entonces significa que el auxiliar 1 es absolutamente pre-fader, el 2 es seleccionable y el 3 es absolutamente post, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues dice efectos y para los efectos lo mejor es que siempre sea post-fader, ¿verdad? Más adelante pues les voy a enseñar cuál es la salida y dónde se hacen los efectos. El paneo, muchas veces dice paneo o balance hacia el lado izquierdo, lado derecho o hacia el centro, ¿verdad? Cuando nuestro sistema está en estéreo, pues muchas veces sirve, por ejemplo, si tenemos los dos canales del teclado conectados, pues podemos poner uno en L y otro en R, ¿verdad? Y eso pues nos va a hacer totalmente una bonita estereofonía, ¿verdad? El botón de mute, que sabemos todos para qué significa, para que es el botón de apagar el canal. Aquí hay algo muy interesante que he visto que sucede en este tipo de consolas. Cuando nosotros apagamos el canal y los auxiliares están en pre-fader, siguen sonando, ¿verdad? A excepción de los que están en post-fader, van a dejar de sonar. ¿Cómo se arregla esto? Para que al momento que nosotros apaguemos el canal y se apaguen también los monitores, ¿verdad? Las mezclas, eso es por dentro, eso tiene unos jumper que se tienen que cambiar. Para eso pues ya dejárselo a un departamento técnico para que lo haga, para que pues pueda hacer el cambio, ¿verdad? No te metas a hacerlo porque pues hay muchas cosas que cambiar y que quitar. Ok, el fader, que ya sabes para qué significa, para subir y bajar volumen hacia lo que es la sala. Este botón de solo nos va a servir para poder escuchar en audífonos cada canal. El botón de clip, este LED de clip que diga, nos va a servir también para indicarnos cuando esté saturando el canal o se va a encender cuando tengamos presionado el botón de solo. El botón de mute se va a encender, este LED de mute se va a encender cuando pues el botón esté presionado y el canal esté en mute. El sub y main significa de que esta consola la va a enviar hacia dos estilos de grupos. Vamos a ver, hacernos para acá. Hacia acá. Por ejemplo, subgrupo 1 y 2 y el main. ¿Verdad? Los dos pueden ir hacia la sala, ¿verdad? Muchas veces pues lo queremos hacer separado porque una vez en el subgrupo queremos meter lo que son instrumentos y al principal lo que son las voces, ¿verdad? Pues así nos facilita un poquito más la mezcla, ¿verdad? O la utilidad que tú le quieras dar, o muchas veces para darle un poquito más de realce a ciertos instrumentos. Otras entradas y salidas. Empecemos por estas. Stereo aux returns, left y right. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir como unas entradas auxiliares para los retornos de efectos. Entiéndase, para retornos de efectos. Cuando nosotros sacamos hacia un dispositivo externo de efectos, nosotros podemos ingresar por aquí directamente, ¿verdad? Y así no desperdiciamos los canales de entrada que tenemos en las consolas. Los envíos auxiliares, como vimos, teníamos dos envíos auxiliares, ¿verdad? 1, 2, ¿verdad? Entonces este va a ser del auxiliar 1, del auxiliar 2, la salida mono. Estos de acá, el second track, nos va a servir input, este lado, ¿verdad? Izquierdo y derecho, output, izquierdo y derecho. Este input nos va a servir cuando nosotros queremos tirar algunas pistas. Si ya no tenemos más canales de entrada, nosotros podemos utilizar estos canales, ¿verdad? Conectamos aquí directamente el iPod, el iPhone,
o donde estemos tirando las pistas, ¿verdad? Puedes tirar acá directamente pues los canales. ¿Verdad? Las salidas, estos los vamos a utilizar cuando queremos grabar. Las aquí podemos utilizar directamente hacia una computadora, hacia un DVD, hacia lo que tengas para grabar, ¿verdad? Directamente de aquí lo puedes grabar. Yo te voy a enseñar cuáles son los comandos o los botones de control de estas salidas. Aquí tenemos las otras entradas. Como vimos, esta consola de 4 entradas estéreo. Estas son las entradas estéreo. ¿Verdad? Vemos de que esta entrada pues puede ser la de arriba, puede ser mono o puede ser la izquierda. ¿Verdad? La de abajo solamente la R. ¿Verdad? Si conectas acá en la R se va a ir solamente hacia el lado derecho. ¿Verdad? Pero si conectas aquí en la L pues tienes la posibilidad de que también se vaya hacia el lado, hacia el centro también, ¿verdad? Para que sea un mono. ¿Verdad? Esto de acá level más 4 o menos 10, ya que como nos damos cuenta aquí no tenemos controles de ganancia, sino que simplemente tenemos dos opciones, más 4 dB o menos 10 decibeles. Esto nos va a servir cuando el canal nos llega muy saturado, pues presionamos el botón para que le baje 10 decibeles, o cuando es una guitarra o algo por el estilo que tiene muy poca ganancia o que no va preamplificado, entonces pues sacamos el botón para ahí, pues le da unos 4 decibeles de ganancia que nos va a ayudar. Effect FX Foot Switch, este nos va a servir para lo que es conectar un pedal de sustain como los teclados. Cuando nosotros tenemos programada la consola para que nos agarre el tap, ¿verdad? Para el delay, aquí es donde podemos conectar el pedal de sustain, un pedal de sustain normal, ¿verdad? Para que nos agarre lo que es el tiempo entre las repeticiones para el delay, ¿verdad? Pero eso es con previa programación de la consola. Los audífonos, ¿verdad? Los vamos a conectar acá y aquí pues podemos escuchar todo lo que presionemos en solo, vamos a escuchar ahí, o si no pues la mezcla principal. Bueno, aquí tenemos la parte de salidas de la consola. Bueno, aquí tenemos la parte de master de la consola. Como vemos, aquí tiene pues el búmetro donde pues podemos controlar cuánto es la salida que estamos sacando de la consola, los faders del master, los faders del subgrupo, ¿verdad? Incluso este subgrupo, pues nosotros podemos decidir si la sacamos hacia la salida principal o no. ¿Verdad? Nosotros podemos presionar acá en el canal 1 para left y el canal 2 para right, y también se va lo que es la misma estereofonía, ¿verdad? O si no, pues podemos seleccionar que el canal 1 y 2 pues se vayan directamente pues hacia ambos canales, ¿verdad? Presionando aquí pues ambos canales, ¿verdad? Este de aquí, este botón es el que vamos a tener control sobre los audífonos. Second track, aquí es donde nosotros vamos a decidir cuánto volumen. Second track, este botón de acá es el que nosotros vamos a utilizar para decidir si mandamos a la sala lo que es estas entradas. Pero cuando nosotros queremos unas pistas y ya no tenemos dónde conectar, aquí es un buen lugar para conectarlas, ¿verdad? Y no tenemos control de volumen, ¿verdad? Sino que simplemente presionamos este botón y automáticamente se va para lo que son las salidas, ¿verdad? Ahora esta de aquí nos va a servir para poder escuchar, ¿verdad? Lo que estamos enviando hacia los audífonos. Podemos escuchar lo que estamos enviando hacia el second track, esta parte de acá. Podemos escuchar lo que estamos mezclando en el subgrupo 1 y 2, esta de acá, o si no, pues en el mix principal, que es lo que va hacia la sala, que es esta de acá, ¿verdad? Y aquí pues tenemos ya los máster de algunos efectos, ¿verdad? De los auxiliares, ¿verdad? Tanto el envío como el retorno, y pues otros efectos más que tenemos. Este de aquí pues es el control de la salida mono, esta de acá, ¿verdad? Que esto pues aquí nos puede servir para el buffer o nos puede servir para muchas otras cosas, ¿verdad? Y lo que es también cuánto efecto queremos para hacer lo que es la sala, ¿verdad? Siempre lo podemos enviar hacia lo que es el mono, al principal, al subgrupo, o si no, pues escucharlo solamente en monitores y con el botón de mute cada uno. Ok, aquí tenemos una parte muy bonita de esta consola, que esta consola ya tiene un ecualizador interno gráfico que nosotros podemos seleccionar con este botón main o monitor hacia donde lo enviamos, ¿verdad? Si está fuera, lo enviamos hacia la mezcla principal, o sea, hacia la sala, ¿verdad? Si está adentro, lo enviamos hacia lo que es la mezcla 1,
in, out. Esto de acá, cuando está presionado, significa que el ecualizador está activo, ¿verdad? Todos los cambios que hagamos se van a hacer reales, ¿verdad? Si está fuera, hagamos los cambios que hagamos, no vamos a hacer absolutamente nada porque está apagado. Este FBQ Feedback Detection es un botón que al momento que está presionado, estos LEDs se van a apagar y se va a encender únicamente el LED que nos esté haciendo feedback. Entonces ese pues es una buena herramienta, ¿verdad? Y lo podemos bajar. Con esto de acá nosotros controlamos los efectos internos. Los efectos internos de la consola pues ya vienen en una tablita ahí ya dichos, ¿verdad? Nosotros con esta perilla de acá giramos, escogemos el efecto que queremos, presionamos el botón, ¿verdad? Y ya escogemos el efecto que queremos. El tap, este botón de acá, cuando nosotros lo presionamos, nosotros vamos a decidir las repeticiones que queremos para la consola. Por ejemplo, nosotros presionamos 2 veces con esta distancia, tac, tac. Entonces el delay va a sonar con ese mismo delay, a, a, a. Si lo presionamos más rápido, tac, tac, entonces va a sonar el delay de la misma forma, a, 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 a. Todo es que jueguen un poquito con esto, ¿verdad? Y pues poco a poco van a ir encontrando la utilidad del mismo. Y con este botón de acá nosotros seleccionamos cuánta entrada queremos darle hacia lo que son los efectos internos de la consola. Nosotros aquí tenemos el conector, ¿verdad? Que es un conector, un cable de fuente de computadora normal. El botón de encendido, el botón de Phantom. Este botón de Phantom lo utilizan los micrófonos condensados y algunas cuantas guitarras o también cajas directas que son activas. Este botón no es para darle más volumen a la consola, no es para darle mayor potencia de salida. Este botón únicamente lo utilizamos cuando tenemos micrófonos condensados conectados, ¿verdad? Y esto solamente funciona para las entradas de XLR, no funciona para las entradas de un cuarto ni para las salidas, ¿verdad? Como vemos, esta consola pues es una consola pues que aguanta de 100 a 240 voltios, el ciclaje, el wattaje, el fusible que utiliza. Ok, estas salidas de acá son las salidas principales que son comandadas por este fader de acá. Estas de acá son totalmente spliteadas, ¿verdad? O sea, que significa de que podemos conectar bien aquí o aquí, ¿verdad? No son alternas, ¿verdad? Sino que son salidas comunes, ¿verdad? Podemos utilizar estas o estas, que es este de aquí. Sub outputs, ¿verdad? Que es 1 y 2, ¿verdad? Que estas son las salidas y su fader es este de acá. Control room out. Ok, aquí tenemos algo interesante. Estas salidas de acá van a ser totalmente manejadas por el mismo botón de los audífonos. Aquí está bien, como dice aquí, Phones o Control Room. Pero este botón pues va a manejar ambos, tanto nuestros audífonos como el Control Room. El Control Room muchas veces lo utilizamos más que todo para cuando estamos grabando o utilizamos la consola de estudio. Los canales de insert, que son del 1 al 6, estos nada más funcionan para los canales de micrófono en este tipo de consola, ¿verdad? Y por último pues tenemos lo que es el conector USB, que este nos va a servir para conectarnos hacia una computadora y poder utilizar esta misma consola como una interfaz de audio. Ok, esto ha sido todo por hoy para esta consola, una consola muy comercial, una consola muy sencilla. Hemos mostrado para qué sirve cada una de sus partes con el fin de que tú sepas utilizarla a su máximo desempeño y pues puedas sacarle el máximo provecho a la consola. Nosotros siempre vamos a estar subiendo otros videos sobre más equipos y más profundizados hacia lo que es el audio profesional. Siempre deja tus comentarios y cualquier comentario pues será bien recibido. Muchas gracias.